Tal como les va, tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, un gusto estar con ustedes. Del 1 al 10, si tuviera que poner un puntaje al momento de la construcción hoy en Uruguay, ¿qué puntaje le pone? Yo le pondría un 8, entre un 7 y un 8. Hemos tenido momentos mucho peores. ¿Sí? ¿Y las perspectivas a mediano y corto plazo? En el corto y en el mediano plazo, o sea, hasta primer semestre de 2016 vamos a tomar esa fecha como una fecha razonable. La industria va a seguir un proceso de desaceleración. En todo caso, no va a ser dramático, pero la industria va a seguir bajando en sus niveles de actividad y en consecuencia en los niveles de empleo. En cuanto a justamente los niveles de empleo, pues yo ayer veía y leía alguna situación, por ejemplo, que en Maldonado solamente hay 5.000 trabajadores, 5.000 obreros que han perdido su fuente laboral, que en realidad están buscando dónde desempeñar su tarea y no lo consiguen. ¿Es una cifra real? ¿Es el departamento donde más se está sintiendo el impacto, Maldonado? Sí, Maldonado fue el primer departamento que se recuperó después de la crisis de 2003-2004, fue el primero que tomó impulso y es el primero en que se frena. Maldonado es muy dependiente, las obras en Maldonado tienen un financiamiento directo en general de inversores argentinos, es un porcentaje elevado, y es el primer departamento que empieza a notar la contracción. En el momento pico o máximo en esta última etapa llegó a 10.000 trabajadores, ¿no? Faltó un trabajador para llegar a los 10.000 registrados y hoy están en un número que es casi 5.000, la mitad, un poquito más de la mitad. En el resto del país no pasa lo mismo. Maldonado cayó un 45% y en el resto del país la caída es del entorno del 17-18% en términos de el pico máximo, que tampoco es razonable. Digo, los países no pueden seguir. Es muy difícil mantener una tasa de crecimiento tan activa como la que tuvimos en los últimos 3 años. El pico máximo tampoco es medida, vamos a decir. No es medida, es una referencia, porque en definitiva uno se tiene que comparar con uno mismo, pero no parece razonable. Y en cuanto a miles de empleos que se han perdido por esta desaceleración, ¿de cuánta gente estamos hablando que se ha quedado sin la posibilidad de desempeñar su tarea en los últimos meses? 2012 fue el pico máximo, el 13 fue el año de meseta con una pérdida de 3.000 puestos de trabajo. Nosotros pensamos que iba a ser un poco más. Y 2014 la pérdida ronda, el promedio anual, ¿no? Sí. Ronda en torno a los 6.000 puestos de trabajo. O sea que llevamos acumulados entre 8 y 9.000 puestos de trabajo en términos de promedios anuales, 2013 y 2014. La estimación para 2015 es que vamos a perder otros 5.000. El pico máximo rondaba los 70.000. 73.000. 70.000. Si lo comparamos con el pico máximo tenemos que agregar otros 5.000, pero a veces no es razonable hacer eso. Bien. ¿Y cómo se revierte el panorama? ¿Genera expectativa que el gobierno anuncie obras importantes por lo pronto en cuanto a la recuperación de caminería, algún retoque para la ley de PPP? A ver, para entender a la construcción hoy, todo el negocio inmobiliario vinculado a vivienda en todo el país moviliza aproximadamente el 28 al 30% de la actividad que demanda la industria. O sea, esos son los puestos de trabajo que se generan, la generación de PIB, ese es el negocio inmobiliario vinculado a la vivienda. La obra pública es el 27-28%, 29%, no llega más de eso. Quiere decir que hay otro motor que es nuevo, que es la respuesta que la industria da al requerimiento del desarrollo de un país productivo, que es cierto, pero que genera entre el 44 y el 45% de la actividad del sector de la construcción. Entonces, para entender cómo es la industria hoy hay que entender primero eso. Segundo, cualquiera de los motores, por más que se le dé potencia, y en este caso las PPP y las obras de infraestructura, que son una necesidad para que el país se siga desarrollando, van a ser un elemento que va a colaborar, pero no va a ser suficiente para mantener a la industria en estos niveles de actividad. Sí pueden oficiar de freno, de la misma forma que para el negocio inmobiliario ofreció de freno la ley de la vivienda de interés social. Si eso no existiera en Maldonado, nosotros lo tenemos bastante relevado. En Maldonado hay en construcción 1.900 viviendas de interés social. Quiere decir que si ese programa no existiera, había 2.000 trabajadores menos trabajando en Maldonado, porque son los que... La baja sería mucho más pronunciada. Sería más pronunciada. Entonces, con esto, ¿qué quiero reflexionar? Lo que tenemos que buscar son mecanismos que oficien de freno o de amortiguador mientras el país está en una etapa también de crecimiento más lento o de desaceleración de su crecimiento. O sea, la industria no es independiente de la economía del país. En todo caso, nos demandan sectores diversos, los nombrados entre ellos, que en definitiva son los que nos dan actividad.
Ahora, como presidente de la Cámara de la Construcción y uno de los actores involucrados, en realidad, por esto que mencionábamos, casi el 30% del movimiento del sector, de la actividad del sector, proviene de la obra pública. ¿Por qué no ha funcionado la obra de PPP? Esta modalidad de la participación público-privada para la reparación de rutas, para la construcción de cárceles, bueno, fue el primer proyecto, pero... En realidad, la ley de PPP es una ley buena, que además tiene el respaldo de todo el sistema político, lo cual no es poca cosa. Eso implica, igual que la ley de vivienda de interés social, eso implica un mensaje de política de Estado. Cuando usted tiene el respaldo de todo el sistema político y los actores sociales estamos de acuerdo con las leyes, lo que ocurre es que para adelante la visión que tiene el extranjero que viene a invertir o el local que va a invertir es que hay una estructura jurídica que es confiable y que es respaldada por todo el mundo, o sea, no es criticada. ¿Por qué no han funcionado? Yo creo que el problema mayor ha estado, primero que son procesos de aprendizaje, hay que aprenderlos, o sea, en Uruguay no había muchos antecedentes. Segundo, es un proceso por el cual uno tiene que adjudicar y distribuir el riesgo. El riesgo en la obra pública, cuando la financia y le hace el Estado, es 100% del Estado, porque es el único actor que en definitiva termina siendo el administrador final del recurso que se construye. En el caso de las PPP puede ser el propietario final, pero aparece un inversor, aparece un constructor o un inversor y quien gestiona esa unidad durante un tiempo X y el Estado la va pagando a lo largo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que evaluar bien quién asume los riesgos y en qué momento el Estado paga y en qué condiciones paga y si funciona bien y paga, ¿verdad? Entonces, eso se llama la distribución del riesgo. Cuando usted cree que tiene la gallina de los huevos de oro, de repente usted cree que el riesgo lo tiene que asumir todo el privado. Y el privado, si entiende que no hay condiciones, no va a invertir. Yo creo que pasó eso, hubo en ese aprendizaje, hoy se está más maduro, y la impresión que nosotros tenemos es que estamos todos haciendo esfuerzos, desde el gobierno y desde el sector privado, nosotros también, para tratar de buscar el punto de equilibrio razonable para que para el país puedan venir inversores o puedan destrabarse inversores locales que en definitiva terminen financiando todos esos proyectos. ¿Y cree que a partir de que se encuentre ese punto de equilibrio, ese punto de distribuir el riesgo, puede haber un shock en cuanto a las inversiones? ¿Que haya una transformación del país en cuanto al desembarco de inversiones? Porque hay obras que parecen ser impostergables, infraestructura, bueno, construcción de carreteras. ¿Podemos ver un cambio muy importante en el corto plazo? Mire, yo creo que hoy yo creo que hoy no hay dificultades de acceso al crédito ni a la disponibilidad de recursos en el mundo. Sigue sin haberla. En todo caso, si las condiciones son razonables y el país y nuestro país tiene una serie de fortalezas que se han construido a lo largo de generaciones. O sea, el país no construyó la certeza jurídica, la seguridad. En términos comparativos globales somos un país que tenemos, los uruguayos nos quejamos de la seguridad y está bien, pero si nos comparamos con el resto de América Latina estamos en mejor condición. O sea, tenemos deberes, pero tenemos cosas que son fortalezas. En la medida que esas cosas se mantengan y que los negocios sean rentables, las inversiones van a seguir fluyendo. Yo miraba anoche cuáles son el volumen de proyectos aprobados en la ley de promoción de las inversiones y de exoneración de impuestos. En definitiva, en el primer cuatrimestre de 2015 tenemos 806 millones de dólares aprobados en nuevos proyectos. Primer trimestre de 2014 teníamos 803 millones de dólares aprobados, cuatrimestre, perdón. Quiere decir que el escenario para la gente que invierte es un escenario diferente, que preocupa, pero que en definitiva todavía sigue siendo confiable. Que la tendencia es a la leve caída, por eso digo, no estamos en una crisis severa, ni nosotros ni otros, sí tenemos luces amarillas que tenemos que atender. Y que Tabaré Vázquez diga esto, se va a mirar con más lupa las inversiones y evitar situaciones de especulación. ¿Es una buena noticia para el sector empresarial? Esto obviamente que ya excede hasta la Cámara de la Construcción, pero usted como una persona de muchos años en estos negocios y en conocer mucha gente, que un presidente en un consejo de ministros diga, en realidad vamos a poner un poco más la lupa a ver en las inversiones que llegan, porque no queremos situaciones como que vengan y especulen. A ver,
Esa es una teoría que ya empezó a desarrollarse en la administración anterior. Yo escuché al anterior presidente, cuando se inauguró Monte del Plata, hacer una reflexión de este estilo. En todo caso, la maduración de las nuevas inversiones, también depende de cómo esté el mundo. Si Uruguay, para mantener estos niveles de crecimiento, de desempleo bajo, porque hoy estamos rondando el 7%, que es peor de lo que teníamos hace un año o 2 años, pero es mucho mejor de lo que teníamos hace 8 años. O sea, no tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Cuando el presidente Vázquez en su primera administración, también lo estaba mirando anoche, en el 2006, si yo me lo recuerdo, el país estaba por arriba del 10%. Sí, era un objetivo bajar al 10% del desempleo. Entonces digo, no nos podemos olvidar mucho de estas cosas. Ahora, ¿cómo se logró eso? No solamente por la subida de precios internacionales de la carne, de la lana, de la leche, sino que también eso se logró porque el flujo de inversiones locales y externas fue constante y creciente. Y en eso tenemos que cuidarlos. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en respetar al inversor que viene, exigirle. O sea, ninguna de estas plantas, ni UPM hoy, ni Monte del Plata, son plantas que vienen a destruir el medio ambiente, son plantas que vienen con la tecnología primera o la más desarrollada a nivel global. Ese tipo de cosas hay que exigirlas, pero en última instancia tenemos que cuidar al inversor. Para que en este país, vamos a ser claros, para que en este país haya desempleo bajo, haya buenos sueldos y la gente viva razonablemente bien, el país tiene que seguir creciendo. Y el mercado interno, que es un actor importante, no le da ni trabajo ni buen nivel de vida a los 3.300.000 habitantes. Es un país que crece hacia afuera, porque de la misma forma que podemos ver eso, vemos que hay un fuerte énfasis en cómo el país tiene una inserción internacional más activa, más eficiente y que nos termine de separar del destino de la región. Y eso también influye y es una de las cosas que este gobierno da la impresión que ha tomado con mucha fuerza. Y quizás lo vio anoche también cuando lo interceptan al presidente Vázquez, cuando llega allí a Dolores, y trabajadores del Zunca, de su sector, le piden: por favor, presidente, habilite el puerto para que una aceitera venga, se instale, es un puesto de trabajo. ¿Eso es una señal de madurez también? Sí, claro. A ver, yo creo que eso de repente en otro momento no ocurría. Yo insisto, nuestra industria tiene todo nuestro país tiene todo para mantener tasas de crecimiento razonables, pero tenemos que hacer deberes. Dentro de los deberes están en lograr madurar, en respetar al que invierte, en no hostigarlo, sea extranjero o uruguayo, no importa, en generar mayores capacidades en nuestros trabajadores y en nuestros empresarios. O sea, dar un salto cualitativo, ya lo dimos, dar un salto cuantitativo, dar un salto cualitativo. Tenemos que mejorar en una serie de aristas que hacen a que el país sea, desde el punto de vista de desarrollo sustentable en el futuro. Si no lo hacemos, vamos a depender siempre de lo que hacen los demás afuera. Y en realidad deberíamos tratar de depender más de lo que bien hacemos nosotros acá, y ahí tenemos para mejorar. En cuanto a la ley de vivienda social, que más o menos ya sobrevolamos el impacto que había tenido de amortiguar la caída en cuanto a la ocupación, por ejemplo, pusimos el caso de Maldonado. La gente dice: todo muy bien, pero el precio de los inmuebles no baja, o no baja en la medida de lo que se esperaba. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? Para mí hay 3 razones. La primera es que no hay todavía un stock de inmuebles nuevos suficiente como para que haya una presión vendedora por encima de la presión de la demanda. Hay oferta, pero no es excesiva. Podemos dejar a Punta del Este un poco aparte de eso, porque ahí como no hay datos fidedignos, es más difícil saber dónde estamos ubicados. La información que nosotros tenemos es que eso que dije responde a estudios que hace uno de nuestros asesores, que es Julio Villamide. Segundo, el costo país y también el costo de la construcción, la mejora de los salarios de todo el mundo, entre ellos de nuestra gente, hace que el país vaya siendo más caro en términos competitivos. En definitiva, mientras el costo país o el costo de la industria de cada una de las actividades siga siendo elevado, los valores no van a bajar. Y a diferencia de otras cosas que se transan en el exterior,
esto se transa en la localidad o se transa dentro de fronteras. Entonces, en definitiva, no hay presión para que el precio baje. Es probable que las nuevas unidades con un dólar a 27 pesos no es lo mismo que con un dólar a 20. O sea, el costo relativo de los nuevos proyectos en dólares debería ser un poco menor. Porque en definitiva, si vos decís, yo pago mis salarios en pesos, pago el BPS en pesos y pago la mayor parte de mis insumos en pesos, y lo refiero con un dólar de 20, el precio final son más dólares. Si el dólar está a 27, el precio final son menos dólares, ¿verdad? Yo creo que esas tres cosas son las que han de alguna forma influido. Bien, ya sobre el final quiero preguntarle, ¿coincide con este informe que establece que la ley de responsabilidad penal empresarial no tuvo el efecto deseado en cuanto, por ejemplo, a la disminución de víctimas? Sin duda, o sea, de eso no tenemos duda. Usted había advertido en su momento en la discusión que era una ley que no ponía énfasis en la prevención. No tiene una palabra de prevención. O sea, una ley puede poner más o menos énfasis en un aspecto. Una ley de responsabilidad penal del empleador que lo que hizo fue estigmatizar al empleador, porque en definitiva fue eso. Segundo, no tiene una palabra vinculada ni a la prevención ni a la concientización. O sea, es un tema que no está abarcado por la ley. Tercero, y sí, año 2014, es probablemente en la última década del año con mayor cantidad de muertos, lamentablemente, y sin embargo la ley está vigente y con una industria que viene desacelerándose y tiene 8.000 puestos menos de trabajo de los que tenía hace 2 años, o 8.500. O sea, tú sacás esa foto y decís, acá algo no funcionó. Yo coincido con ese informe, pero además la cantidad de accidentes globales ha disminuido de la misma forma que ha disminuido la cantidad de horas trabajadas, porque en definitiva las horas trabajadas son las horas de riesgo, ¿verdad? Ahora, eso requiere otro tipo de reflexiones y se me ocurre a mí que en algún momento va a haber que sentarse a hacer una ley que sea más amplia y que en definitiva sea un instrumento eficaz para lograr el fin. El fin lo podemos compartir todo, nadie quiere que haya muertos ni en la construcción ni en ninguna actividad y que la gente trabaje más segura. Pero eso no se arregla con una ley de esta naturaleza. No existe ni en España una ley así, ni en Perú una ley así, ni en la Alemania que la hay una ley así, ni en Italia. Son leyes mucho más completas. Esto fue recorte y pegue, tomaron 2 o 3 cositas, lo pusieron ahí y con eso no se soluciona. Ahora, ¿y de quién debería partir la iniciativa de sentarse a renegociar? No sé si renegociar, sino rearmar una ley. Yo creo que lo más sensato es sentarse a conversar, la gente que sabe, y si vamos a tomar experiencias de otros lugares, tomar toda la ley, evaluarla y desarrollar la propia, pero no el recorte y pegue, porque el recorte y pegue, la ley, todo el tema está metido, por ejemplo, en el Código Penal español, o sea, no es un artículo, ni 2 artículos, digo, la ley peruana también es una ley extensa, la ley probablemente la mejor de la cual yo tengo noticias es la italiana, pero en definitiva hay que trabajar sobre ese aspecto y hay que generar una conciencia colectiva. Esto es como el tráfico. Si no hay una conciencia de que hay que cuidarse, de que hay que respetar las normas, de que hay que entregar los elementos de seguridad. O sea, nosotros en la Cámara hemos tenido una vocación de trabajar eso muchísimo, no de ahora, de hace muchos años. Lo que no ha pasado tampoco es que hayan ido empresarios presos, que era un temor que en su momento se hablaba, no, porque esta ley iba a terminar procesando con prisión empresarial. A ver, tiempo al tiempo, los procesos penales pueden tener su duración. En todo caso, el primer proceso penal es contra la intendenta de Montevideo. Y eso yo creo que fue de alguna forma fue un escenario no esperado por nadie, porque en realidad fue como una picardía del destino. Y yo estoy convencido que la intendenta de Montevideo no tiene nada que ver con este problema, más allá de que otros opinan que sí. Capaz que lo que hay que hacer es sentarse a evaluar esto, o sea, porque el objetivo yo debo suponer que nunca fue meter a los empresarios presos, porque si ese hubiera sido el objetivo, era un error mucho más grave todavía, porque además de estigmatizar, se está poniendo en una situación de indefensión a una persona por tener una actividad determinada. Sería lo mismo que yo dijera que al que cruza con luz roja en un vehículo, en un camión, auto, o una bicicleta o una moto, y pone en riesgo a terceros, tiene que ir preso.
si vos lo llevas al extremo, todas esas situaciones son inadecuadas, no solucionan el problema. Ignacio Tegui, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en hora. Telebuen Día. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con mucha más información.